Te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús. Soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Bien, bienvenidos a Cineforo Católico, un espacio para conocer más la vida de los santos, acercarnos a la devoción de los mismos y sobre todo fomentar el rezo en comunidad. Y también ya desde hace 3 años, pues hemos venido invitando a sacerdotes, a religiosas, a seminaristas, a laicos, para que nos compartan esa experiencia de vida, ese llamado a la vida consagrada, el conocer más de todas estas órdenes religiosas que existen, que muchas veces creemos que no son tantas, ¿no? Realmente, como lo hemos comentado, muchos de nosotros solo creemos que existen las más antiguas, ¿no? Franciscanos, carmelitas, agustinos y ya. Y nos hemos encontrado que hay infinidad de órdenes religiosas y que esto abre una gran posibilidad para todos estos jóvenes que están sintiendo ese llamado, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, va a ser un gustazo, nos vamos a ir hasta República Dominicana, esa es de las grandes bondades que tiene el Internet, de los grandes regalos que nos hace el que podemos acortar las distancias. Nosotros estamos desde México y nuestro invitado, Juan Carlos Trejos, está desde República Dominicana. Entonces, el día de hoy vamos a tocar esta orden religiosa llamada Misioneros del Sagrado Corazón y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo. Ante todo, muchas gracias por esta invitación y estoy muy feliz aquí compartiendo con ustedes, hermanos de Cineforo Católico, esta experiencia de dar a conocer no solo nuestra congregación, sino también nuestra experiencia vocacional. Muy agradecido. Pues ahora sí que los agradecidos somos nosotros. Y pues ahí siempre recordando a Marcos Nori, que es un colaborador de Perú, que siempre nos contacta con algunas personas, algunos sacerdotes religiosas de distintas congregaciones, y pues gracias a él tenemos el contacto esta noche con Juan Carlos. Y bueno, a ver, Misioneros del Sagrado Corazón, platícanos un poco acerca de la historia, cómo surge esta comunidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en la iglesia existen muchas congregaciones, comunidades que llevan, por así decirlo, el apellido del Sagrado Corazón. Y a veces es muy fácil confundirse con otros institutos. Nuestra congregación, como ya tú lo has dicho, se llama Misioneros del Sagrado Corazón. Somos una congregación formada tanto por hermanos como presbíteros, ¿sí? Es decir, en la congregación se dan estas dos maneras de vivir la vocación: los que quieren ser hermanos religiosos y los que desean servir en la iglesia en el ministerio. ¿Dónde nacimos nosotros? Nosotros nacimos en Francia, específicamente en Issoudun, en Francia, en una fecha muy especial, no solamente para nuestra congregación, sino también para toda la iglesia. Y ahora que te diga la fecha, pues vas a ver por qué es importante. 8 de diciembre de 1854. ¿Qué pasó en la historia de nuestra iglesia católica? Un 8 de diciembre de 1854, pues se dio la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Esa fecha es la fecha de nuestra fundación. ¿Cómo surgió nuestra congregación? El fundador se llama, es el siervo de Dios, el padre Julio Chevalier. Él es de Francia y él sintió en su corazón, viendo la realidad que estaba pasando Francia en ese momento, de cómo la gente estaba entrando en una indiferencia religiosa, ¿verdad? Es decir, la gente se estaba enfriando. Y nuestro fundador descubre que en la devoción al Sagrado Corazón, en ese corazón de Jesús compasivo,
estaba el remedio para los males de su tiempo. ¿Qué hace el padre Julio Chevalier? El padre Julio Chevalier se reúne con otros dos compañeros y deciden hacer una novena a la Virgen, es decir, en el mismo tiempo en que se estaba haciendo la novena a la Inmaculada Concepción, ellos también deciden hacer la novena. ¿Y cuál es el deseo? Él dice, si es voluntad de Dios que se funde una congregación para dar a conocer un poco más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y la Virgen así lo quiere, entonces esperemos que ella nos muestre un signo. Entonces el padre Chevalier empieza a hacer la novena a la Virgen, que la terminan precisamente el 8 de diciembre, y ese día, cuando ellos terminan de hacer la novena, unas personas se acercan donde el padre Chevalier a darle una donación, para Mm, decirle, mire, si usted quiere hacer una obra, si usted quiere fundar una misión, aquí le vamos a hacer esta donación, le donan unos francos. oh, Y entonces en ese signo, digámoslo así como tan sencillo, nuestro fundador, el padre Julio Chevalier, ve precisamente como una luz, un signo de que si era la voluntad de Dios, ¿no? Pero como ustedes saben, fundar una congregación en la iglesia no es nada fácil. Implica mucha investigación, implica mucho análisis, realmente revisar si es algo que viene de Dios, si es un don de Dios o simplemente es una emoción o un sentimiento del fundador que puede pasar, ¿no? Por eso se estudia con mucha observancia. Entonces, cuando el padre Chevalier tiene este primer signo, por así decirlo, lo comenta al párroco. El padre Chevalier hasta ese momento, él era un sacerdote coadjutor, que creo que nosotros entendemos qué significa esa figura, ¿verdad? Como en otros países, un vicario, alguien que está mm, acompañando. Entonces, él le comenta al párroco oficial y él le dice, hay que hablarlo con el obispo, ¿no? A ver qué dice el obispo. Y lo que el padre Chevalier le cuenta al obispo, le comenta al obispo ese deseo, ese primer signo, y el obispo que lo dice es, si la Virgen quiere esto, hay que esperar que ella nos muestre otro signo, ¿verdad? Entonces, en el mes de febrero, el padre Julio Chevalier con sus dos compañeros deciden otra vez hacer una novena a Nuestra Señora. Pero miren qué bonito, porque quizás estas cosas para nosotros pueden parecer como quizás insignificantes. Por ejemplo, cuando uno escucha que los fieles están rezando una novena, que están rezando un rosario, hay veces mucha gente que desprecia como estos ejercicios de piedad porque piensan que no transmiten algo importante. Y miren lo que significó una novena para el padre Julio Chevalier cuando hacen la segunda novena, y precisamente cuando se termina la segunda novena, ya no es una donación de una persona particular, sino que es una persona que viene de la realeza de mm. Francia, ¿no? Y le va a ofrecer más ayuda. Entonces, ese segundo signo lo comentan al obispo y digamos que él da como ese primer permiso o da ese primer paso para que empiece a fundar. Pero quiero tocar un detalle muy importante y es que ya existía en Francia la devoción, bueno, ya existía en toda la iglesia la devoción al Sagrado Corazón, Sagrado Corazón. ¿verdad? Ujú. Y quizás en ese momento, esa frase que de pronto hoy nosotros escuchamos, a Jesús por María, ya se empezaba a escuchar. Y nuestra congregación tiene algo muy particular y es que el fundador, como ve que ha sido un favor, por así decirlo, de la Virgen María, él decide llamarla o darla a conocer con una vocación muy especial. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la advocación Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Precisamente esa advocación nace con nuestro fundador, el Padre Julio. Ah, mira. Sí, entonces Nuestra Señora. Entonces es muy bonito porque él, ese regalo que le da la Virgen, ahora él se lo devuelve con una vocación especial. Entonces, cuando el padre fundador tiene el deseo de fundar la congregación, él lo que hace es no quedarse en una devoción, porque ya lo decía, ya existía la devoción, sino que él intuye que
ese amor del corazón de Jesús se puede traducir en compasión, se puede traducir en ternura, se puede traducir en misericordia. Es decir, él lo que estaba viendo era una Francia que estaba fragmentada, una Francia que estaba en una indiferencia religiosa, una Francia que empieza a tener una frialdad, ¿verdad?, ante las cosas de Dios. Hay unos egoísmos entre las personas buscando sus propios intereses, y lo que hace el padre Chevalier es descubrir precisamente que en el corazón de Jesús, en el corazón de Cristo, está eso. Entonces, con esos deseos nace nuestra congregación. Eh, para hablarles un poquito, precisamente también de cómo se fue extendiendo este carisma, empiezan muchas personas a encontrar ese sentido que el padre Chevalier le daba a la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Y luego no se queda como en una devoción, por ejemplo, más adelante, eso es poco a poco, ¿no? Pero para como ir contándole las ideas principales, eso luego se va a traducir en lo que se llama la espiritualidad del corazón. ¿Y qué significa eso? Que parte del corazón de Jesús, pero también de nuestro corazón. Entonces hay una unión entre lo que hay en el corazón de Cristo, pero también en lo que puede salir del corazón humano. Entonces digamos que esa es como la base, el inicio de la congregación. Nace en el seno de la Virgen María, nace en el seno de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, y desde allí empieza ese camino que no fue nada fácil, porque como les decía, encuentra tropiezos, encuentra dificultades, pero ahí poco a poco se va iniciando este camino de nuestra fundación. Mira, qué interesante. De hecho, en nuestra parroquia tenemos una imagen precisamente de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Qué pero bien. no sabíamos de dónde venía. Hasta ahorita tengo diosidencias. Ahora sí, las diosidencias de Dios. Mira que eso es algo muy particular, y te voy a contar porque hay una frase que dice nuestro padre fundador, precisamente el padre Julio Chevalier, y es que la Virgen María, como discípula de Jesús, ella nos acompaña en el camino de la misión. Y dice el padre fundador que antes de llegar los misioneros a un lugar, es decir, hablando ya de la congregación, ya la presencia de María está. Es decir, es un misterio porque pasó, por ejemplo, yo soy de Colombia, aunque yo estoy en República Dominicana, bueno, ahorita les hablo un poquito ya de noticia, pero yo soy de Colombia, pero estoy aquí en mi noviciado. Pero, por ejemplo, pasó en mi país, pasó en Ecuador, pasó aquí en República Dominicana, donde cuando ya llegan los misioneros y dicen, pero aquí hay una imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. ¿Cómo llegó esa imagen hasta aquí si ni siquiera no han llegado los misioneros? Entonces, lo que intuye nuestro padre fundador es que donde la Virgen quiere que llegue la congregación, digamos, ella llega primero, por así decirlo, como a preparar el terreno, hablando en esos términos que nos podemos entender. Entonces, es un signo muy bonito que cuando uno llega a un lugar y uno dice, wow, aquí hay una imagen de Nuestra Señora, y uno pregunta quién la trajo, quién la consiguió, y cuando lo poco que nos piensan a decir de la historia es, no encuentra uno como rastros de presencia de los misioneros, y uno dice, bueno, eso es algo providencial, es algo de Dios, y es muy bonito saber eso. Oye, y bueno, en cuanto al carisma, ¿cuál es el carisma que ustedes tienen? Muy bien. Mira, precisamente el Concilio Vaticano II, cuando hace digamos, toda esa reforma, ¿verdad?, a lo que es la vida consagrada, luego va a hablar lo que es del espíritu del fundador. Entonces nosotros, digamos, en la congregación, hablamos del espíritu del fundador o el espíritu de la congregación, y a partir de allí nosotros sacamos lo que es el carisma y la espiritualidad. Entonces, para hablar un poco del carisma, ¿no?, y entenderlo, el contexto, el carisma en la iglesia y bueno, en las congregaciones, sabemos que es un don, ¿no? El carisma es un don.
y que entendemos que el carisma viene del Espíritu, es decir, es una gracia especial. Y el carisma tiene algo particular, es que el carisma, digamos, se centra o se enfoca precisamente en una, digamos, en una actitud o en una virtud muy particular de la persona de Cristo. Por eso nosotros vemos que hay congregaciones que se dedican a la salud. Es como mostrar ese lado de Jesús que sana, que restaura, ¿verdad? Hay congregaciones que se dedican a la educación y es como mostrar ese lado de Cristo que enseña, que educa, que es maestro, que es pedagogo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo da un carisma partiendo de algo muy propio de la persona de Jesús. ¿Qué es lo particular en el carisma, no? Y es que el carisma de nosotros se centra precisamente en el corazón de Jesús, ¿sí? En el corazón de Jesús y en el corazón de Jesús traspasado. Por eso es muy propio en nuestra espiritualidad hablar de ese corazón traspasado de Jesús, ¿verdad? Ese corazón traspasado por la lanza como aparece en el Evangelio de San Juan. Entonces, nuestro fundador se inspira mucho precisamente en el Evangelio de San Juan. Cuando habla de la espiritualidad, habla de lo que hay del corazón. Y él dice que de ese corazón sale una pasión, sale algo, la pasión es algo que a ti te mueve, ¿no? Entonces él va a decir que lo que lo mueve él es precisamente Cristo total. Es decir, no es una parte de Cristo, es decir, toda la persona de Cristo. Por eso, cuando ya vamos a hablar de la espiritualidad, es decir, el carisma, el don que él recibió, no es precisamente esa contemplación del corazón de Cristo que sana todos los males del mundo. En la espiritualidad es la manera como ya nosotros lo vivimos. Por eso nuestro carisma no es cerrado, o nuestra espiritualidad no es cerrada, sino que todo lo que puede brotar del corazón de Cristo, un misionero del Sagrado Corazón lo debe vivir. Decir, Jesús enseña, una Sagrada Corazón puede enseñar. Jesús sana. Un misionero, o voy a utilizar las siglas MSC, que es muy familiar, puede sanar. Jesús enseña, da un consejo, un misionero lo puede hacer. Entonces, no hay un límite, digámoslo así, en la misión. Es decir, el misionero del Sagrado Corazón tiene que estar abierto a lo que el Espíritu le diga y a lo que la congregación le diga y en el lugar que diga. Por eso, nuestra espiritualidad, y ya la traducimos como espiritualidad del corazón, por eso te decía, pasamos de una devoción del Sagrado Corazón a vivir una espiritualidad del corazón. Y en esa espiritualidad del corazón entra la persona humana, como es, con sus limitaciones, con sus dificultades, con sus carencias. Mi debilidad, mi realidad humana se une al corazón de Cristo, ¿no? Entonces mira qué bello, porque no es simplemente ir y predicar y decir Dios te ama, sino es una experiencia de amor profunda que uno tiene que vivir. Es decir, yo no puedo salir al mundo como misionero, como novicio, a decir Dios te ama o Dios es amor, si realmente yo no he vivido una experiencia profunda del amor de Jesús y que es un amor compasivo. Es decir, el misionero del Sagrado Corazón que trate con ternura, que trate con bondad, que trate con mansedumbre a la persona, ahí está dando a conocer el carisma, porque eso es lo esencial. Y el corazón de Cristo brota todo. Es decir, no se puede entender, y es una reflexión muy fuerte para nosotros, no se puede entender a un misionero sagrado de corazón que maltrate, que ofenda, que trate mal a una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nuestro carisma brota precisamente de ese corazón compasivo de Jesús y sería una contradicción que yo como MSC maltrate, ofenda, es decir, yo puedo hacer muchas cosas, puedo tener grandes parroquias, puedo tener colegios, puedo tener un hospital, pero si yo desde mi parte humana maltrato, ofendo, no estoy realmente viviendo mi carisma. Muy bien.
Y ahorita que platicas de esto de misión, quiere decir que van a muchos lados, ¿en dónde se encuentra presente y la comunidad? ¿En qué países? Bueno, precisamente nuestra congregación actualmente se encuentra en más de 50 países. Mm, Nos hemos expandido en muchísimos países. Hay alrededor entre 23 provincias. La congregación está dividida, así por así decirlo, ¿no? En ujú, provincias, provincias, luego vienen las uniones, las regiones y las secciones, es decir, desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, en el mundo hay alrededor de unas 22, 23 provincias. Hay dos uniones actualmente y hay una sección. Por ejemplo, en mi país, Colombia, somos sección. Pertenecemos a la provincia de Estados Unidos. Aquí donde estamos actualmente, pertenecemos a la provincia de República Dominicana. Y a esta provincia pertenece Haití, porque tenemos presencia misionera en Haití y en Cuba. Entonces, las misiones en Cuba y las misiones en Haití hacen parte de esta provincia. Entonces, 25, como les decía, 25 provincias que cubren otros países. Entonces, en totalidad de países, más de 50 países. Y lo bonito es lo que yo te decía, la misión es muy particular. Hay países donde la misión se centra en la educación, en colegios. Hay países donde la misión se centra en la salud. Hay países donde la misión se centra en la parroquia o en misiones más fuertes, con grupos. Hay misiones donde se centran con personas de la calle. Por ejemplo, de nuestra congregación, por ejemplo, en Guatemala, en el año de 1980, allá sucedieron, se dieron las masacres de los mártires del Quiché, que eran precisamente misioneros de nuestra congregación. Ellos estaban en medio de la guerra, de la guerra civil de Guatemala, y esos mártires, tres sacerdotes misioneros del Sagrado Corazón, eh, trabajaban con comunidades muy fuertes y ellos les dijeron que abandonaran la misión. Ellos decidieron quedarse ahí, fueron martirizados. Y también cuando sucedió la Guerra Civil Española, también cuatro sacerdotes y siete hermanos eran religiosos de la congregación también fueron martirizados. Entonces, hay lugares donde la congregación tiene misiones muy fuertes, que es un trabajo con la gente, precisamente en Centroamérica, ¿no? Donde hay una situación difícil con Nicaragua, El Salvador, ahí hace presencia la congregación. En mi país, por ejemplo, tenemos las parroquias, tenemos también una casa que es para encuentros, convivencias, retiros. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, es un lugar hermosísimo. Yo no sé si realmente existe en otro lugar que se llama el Monte de Oración. El Monte de Oración es un lugar bellísimo porque es realmente como una montaña y tiene como unas pequeñas ermitas, por así decirlo. Y es un lugar donde usted puede ir a hacer un día de retiro. Una cosa, es una belleza. Tenemos aquí el centro vocacional, que es donde estamos nosotros, con el noviciado. Tenemos una imprenta y que es editorial, que se llama Amigo del Hogar, y es la revista más conocida aquí en el país de República Dominicana. Entonces, en cada país, digamos, la manera de vivir la espiritualidad es distinta, pero cuando uno conoce cada realidad de las provincias, de las entidades, el carisma sobresale, porque es en esencia lo mismo, solo que la manera de vivirlo es muy distinto y es una experiencia realmente maravillosa. no, pues ahora sí que es increíble, ¿no? ¿Cuántos países son los que tienen presencia de ustedes? Y mira que no los habíamos conocido, ¿eh? O sea, sí hemos escuchado de otras órdenes religiosas, pero no, nunca habíamos escuchado sobre los misioneros del Sagrado Corazón. Pero bueno, esa es la razón por la cual este espacio es precisamente para dar a conocerlo y pues fomentar esas vocaciones, ¿no? Y hablando ya de esta parte
Nos comentabas que hay formación tanto para hermanos como para presbíteros, ¿verdad? Así es. ¿En qué momento de este proceso de vocación es cuando se definen, ya sea por ser hermano o por ser presbítero? Bien, es una pregunta muy importante. Bueno, nuestra congregación, digamos, en la etapa que estamos, bueno, en la casa en la que estoy ahorita, que es del noviciado, digamos que es la etapa propicia para definirse. ¿Por qué? Porque después del noviciado, como en todas las congregaciones, tenemos nuestra profesión religiosa, nuestros primeros votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces, digamos que en esta etapa, y sobre todo en un retiro que nosotros tenemos, ya nosotros lo tuvimos, que es un retiro de 30 días, como el de San Ignacio, los 30 días, en esa etapa o en ese retiro, uno discierne precisamente el camino vocacional a seguir. Ante todo no es como mirar si es que quiero ser presbítero, porque ante todo es una consagración religiosa a ser misioneros. Entendemos que el presbiterado es un servicio, un ministerio propio de la iglesia, ¿no? Pero que la congregación también lo permite. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que en el noviciado, en la persona que está preparándose para hacer sus primeros votos, digamos, ya vaya definiendo si realmente quiere ser hermano o ser presbítero, porque luego lo que sigue es o se continúa la formación. Si es para presbítero, se continúan los estudios filosóficos y la teología. Si es un hermano que de pronto no quiere ser sacerdote, ya a partir de la primera profesión cambian o se modifican un poco la parte de los estudios, ¿verdad? De pronto quiere dedicarse a pues, estudiar la teología, en caso que quiera dedicarse al campo de la educación o a las ciencias religiosas, ¿verdad? Es decir, que vaya afín a la misión de la congregación. Entonces, digamos que después del noviciado, se espera que el candidato ya tenga un poco de claridad precisamente en su vocación y diga que quiere ser presbítero. De pronto cuando uno ingresa a la congregación, desde que ingresa, porque han pasado casos que el muchacho dice yo quiero ingresar, pero no quiero ser presbítero, quiero ser hermano, ¿verdad? Pero de pronto en el camino va discerniendo y dice, no, yo quiero ser presbítero, o al revés, de pronto alguien entra con el deseo de ser presbítero y en el camino, en el noviciado dice, no, yo de verdad quiero ser hermano. Entonces, la etapa fundamental como para discernir eso tiene que ser precisamente la del noviciado, ¿no? Porque a partir de aquí ya hay unos estudios propios para el que va o el que aspira a ser un sacerdote dentro de la congregación. Ah, mira, y ahorita que ya estamos hablando, ahora sí que ya estamos en esas intenciones. Tú estás en el noviciado. ¿Tú ya Así, decidiste estoy ahorita. hermano o sacerdote? Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Digamos que en el corazón tengo el deseo de ser un sacerdote, presbítero, lo tengo ahí bien, digamos, sí, pero como le decía, ante todo nuestra primera congregación es hacer religiosos misioneros del Sagrado Corazón, es lo fundamental, es decir, yo tengo que vivir un carisma y una espiritualidad concreta, pero en el deseo de servir a la iglesia y si es la voluntad de Dios que yo pueda ser un sacerdote para la iglesia y para la comunidad. Ah, mira, muy interesante eso. Y ahora que ya estamos, ahora sí que desde el punto de vista personal, ¿en qué momento Juan Carlos se decide por ese llamado de Dios? ¿En qué momento dices, quiero pues consagrar mi vida a Dios? Pero esa es una historia bastante, digamos así, extensa. No vamos a tratar de sintetizarla como los aspectos fundamentales. Yo vi una experiencia con los carmelitas en Colombia, carmelitas descalzos,
Digamos que yo sentí un tiempo, o tendía un poco como a la contemplación, como a la vida mística, por así decirlo, ¿no? Y quería como un estilo de vida así, que sintiera como más contemplativo, más místico, ¿no? Y que esa fue como mi primera experiencia, pero luego ya en el caminar y discernir, eh, voy mirando que quizás no es el estilo de vida. ¿Por qué? Porque yo me formo con una congregación en mi tierra. Yo soy de Barranquilla, al norte de Colombia, y la congregación con la que yo empiezo a vivir esta experiencia de Dios se llama Misionera del Divino Maestro. Entonces, digamos que yo me formo en una espiritualidad misionera, misionera y cristocéntrica. Entonces tengo ese primer contacto con estas hermanas en un grupo juvenil. Para mí eran cosas nuevas, una exposición del Santísimo, participar de la Eucaristía. Digamos que yo no vengo de una experiencia religiosa tradicional, como pronto muchas personas que no es sorpresa que un hijo salga religioso sacerdote porque pronto van a misa todos los domingos, porque rezan el rosario, porque participan en peregrinaciones o van a un santuario. Digamos que mi familia sí es creyente y hoy en día todavía mucho más, pero cuando yo empecé, no había una experiencia fuerte, digamos así, de iglesia. Sí había una experiencia de Dios, pero no había una experiencia de iglesia, digamos, que yo pueda decir que me estuviera atraído. Cuando yo empiezo a conocer a las hermanas, entonces hay muchas cosas que son nuevas para mí, lo que te mencionaba, participar de una exposición del Santísimo, participar de una caminata misionera, participar de un grupo juvenil. Con las hermanas teníamos misiones en los barrios, empezar a colitar, sí, empezar a ser proclamador de la palabra. Y todas esas cosas como que a mí me fueron llenando el corazón, me fueron emocionando, me dieron tanta alegría que yo dije, wow, ¿por qué no ser sacerdote? Sí, como que lo primero se me viene a la mente. Entonces es un proceso que se va dando. Es un proceso que se va dando de mi vocación, pero a la vez de mi vocación cristiana en la iglesia y a la vez como esa vocación personal, porque yo puedo decir que yo fui creciendo a la medida en que iba creciendo en la vida de la iglesia, porque yo no participaba en la vida de la iglesia. Entonces se fue dando como ese camino es el sentir que Dios me llama, pero el sentir que yo tengo que ser parte de una iglesia, parte de una comunidad cristiana, vivir mi bautismo, ¿verdad? Que para mí hasta ese momento no tenía ningún como un significado. Entonces es como empezar a entender que Dios me llama a mí a participar de una comunidad, pero también a servirle de una manera muy especial. Entonces ahí se va dando esas primeras experiencias. Tuve esta primera experiencia religiosa. No es por ahí, ¿verdad? En el camino. Decido seguir mi vida, decido seguir estudiando, decido seguir trabajando. Me dedico mucho a la parte de la educación, es decir, antes de ingresar a la congregación, yo ejercía la docencia, era profesor. Y yo decía, bueno, si yo termino mi carrera, lo que estoy haciendo, y si siento por allá que Dios me llama, pues volveré a tocar las puertas, si no. Y no sentí como el deseo como tan pronto, así como tan urgente. Es decir, yo sentía que había algo en el corazón, pero no era algo como tan urgente de hacerlo, ¿verdad? Y hay un momento en que yo tengo unos diálogos con unos amigos en Barranquilla. Él me dice, vamos a visitar un sacerdote amigo de nosotros, que era amigo mío también precisamente, se llama como yo, el padre Juan Carlos Celmeño, lo conocen en mi parroquia, San Pedro Claver, y él me dice, vamos a visitar al padre. Y le dije, bueno, vamos, y de pronto me confieso, porque yo tengo como rato que yo no me confieso. Y en esa confesión, hablando con él, el padre Juan Carlos me dice, oye, ¿y tu vocación en qué quedó? Y yo, ¿cuál vocación? Tu vocación, Juancho, me dicen Juancho, ¿tu vocación dónde quedó? Y yo, ay, padre, yo como que no sé, no pasa eso. Pero yo siempre te he visto y no sé qué pasa ahí, no, te da miedo. Yo le decía, la verdad sí, no sé.
Y eso no solamente fue confesión, porque fue como también dirección espiritual. Y él me dijo como que, muchacho, si eso es de Dios, Dios te lleva, vas a tener dificultades. Y él me decía, pregúntame si yo no he tenido dificultades en mi ministerio, pero si eso es de Dios, ándale. Y yo me quedé como con la inquietud. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Yo que vine para acá, para que le hice caso a este amigo mío. Y yo desde ahí me quedé con esa. Yo estaba trabajando, yo estaba eso. Yo decía, ¿por qué tocó el tema vocacional? Y empecé yo como en esa búsqueda, empecé a retomar la oración, porque a pesar de que yo iba a misa los domingos, yo tenía como muy descuidada la parte de la oración, la lección divina, por ejemplo. Eso fue algo que aprendí mucho de los carmelitas, la lección divina, la meditación. Y yo dije, ¿qué está pasando? Porque yo he dejado estas cosas que para mí eran tan importantes, ¿no? Y empecé a recordar la misión, empecé a recordar la formación, empecé a recordar la vida comunitaria. Y yo decía, wow, estas cosas como que ahorita me hacen falta. Entonces empecé a buscar aquí, mirar por allá, como mirar qué congregaciones, pero ya las congregaciones que tuvieran como ese tinte misionero, ¿verdad? Mira que yo daba por descartada esta última congregación. Así como tú decías, mira, no los conocíamos. Yo tampoco conocía a los misioneros del Sagrado Corazón, porque no conocía de pronto a los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, pero yo no conocía a los misioneros del Sagrado Corazón. Y llegó un momento incluso en que yo haciendo experiencias vocacionales, yo me sentí como decepcionado y decía, no, de pronto realmente esto no es lo mío. Y de pronto vuelvo y siento yo un impulso otra vez por allá y como que échale ganita una vez más. Y es allí cuando se me da por otra vez buscar y encuentro, busco, ¿no? Que existe esta congregación en Colombia. Pero yo decía, ¿será que es una comunidad conocida? ¿Será que es una comunidad bien fundamentada? ¿O no son de esas comunidades por ahí nacientes y yo de pronto tengo mi trabajo, mi carrera, dejando todo para yo ahí me experimentar, ¿verdad? Una experiencia comunitaria, una congregación y de pronto resulta que no es algo firme y ¿qué hago yo? Voy a hacer la burla, la risa, pero algo me decía, bueno, dejemos todo en manos de Dios. Y es ahí cuando yo me lanzo a la aventura de conocer la congregación. Incluso llevaba yo muchas dudas. Decía, yo no conozco mucho esta congregación. Y me fui a la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Yo ingresé antes de la pandemia, precisamente. Antes de la pandemia ingresé yo en el año 2020. Y te digo algo, no me arrepiento hasta el día de hoy de esa decisión que tomé. La tomé con muchos miedos, de verdad. Quizás la primera vez que hice la experiencia, estaba yo más joven, estaba yo como quizás muy inmaduro en muchas cosas y tomé la decisión. Pero cuando ya yo tomo una decisión después de una carrera, después de un trabajo, después digamos así como una estabilidad que uno quiere llegar a ciertos años, tomar una decisión de esas, yo digo, Dios mío, difícil. Entonces, no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de haber llegado a la congregación y conocer la riqueza de la espiritualidad, porque como te digo, puede que la congregación tenga muchas obras en los países donde estamos, pero si yo realmente empiezo a vivir el amor compasivo con la gente que tengo a mi lado, ya yo estoy viviendo el carisma MSC. Y digamos que así, ese es como mi relato ocasional, resumido, es un poquito más extenso, porque bueno, hay muchas idas y vueltas, pero en esencia esos son como los momentos claves de mi vocación. Oye, ¿y qué opinó tu familia cuando les dijiste, quiero ser sacerdote? Y todos, ay, oye, pero si te dedicas a dar clases, eres maestro, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó ahí? Mira que esa es una pregunta muy interesante, por lo que yo te decía ahorita, que mi familia no era de tradición religiosa. Supongamos que si yo vengo de una familia que es de tradición de misa dominical, de rosario, de confesión, y yo le digo quiero ser sacerdote, no les va a Sí, extrañar, sin porque problema, ¿no? exactamente.
pero una familia donde no hay ningún tipo de influencia, ni contacto, ni con sacerdote, ni con monjas, nada, es decir, nada que tenga que ver con iglesias, les sorprendió, a todos les sorprendió. Y digamos, mi familia es muy grande. Yo tengo 7 hermanos, varones, tengo 4 hermanas, 5 hermanas, y digamos que todos ellos se inclinaron por una vida de trabajo y por una vida de familia, ¿verdad? Yo soy el último de ellos, de todos mis hermanos, y cuando le dicen no, que el último no, que el último quiere ser sacerdote, y pero ¿de dónde le sale eso? Entonces se sorprendieron, ¿no? Y digamos que en las que más encuentro yo la alegría son mi mamá, mis hermanas, bueno, primero mis hermanas, porque mi mamá de pronto decía, no, mi hijo último yo quiero ver sus nietos. Incluso muchos años mi mamá me decía, ¿y por qué no te casas? Y yo le decía, pues que no me siento llamado al matrimonio, porque es una vocación también muy especial, el casarse, el tener hijos. Y yo le digo, esto es lo que yo he sentido desde que ingresé a participar de la vida de la iglesia. Entonces fue una sorpresa para ellos. Mis hermanas se llenaron de mucha alegría, se pusieron muy contentas, mis hermanos también. Eh, pero digamos como que de parte de ellas son las que más he sentido yo como que esa fuerza, ese apoyo. Y hasta el día de hoy mi familia me sigue apoyando, mi familia está muy contenta y en mi parroquia, en mi comunidad. Entonces, como yo era docente, profesor y casi siempre le daba clase a niños de primaria, de ahí mismo del barrio, entonces me conocen. Entonces, ¿ves dónde está el profesor Juan Trejo? No, está por allá en República Dominicana. ¿Y por qué se fue para allá tan lejos? No, es que está en su formación religiosa. Ah, muchos no sabían, los que quizás iban a la iglesia así, pero mucha gente no sabía. De pronto me vieron en las redes y comparto las publicaciones. Me dice, profesor, ¿usted dónde está? Ya lo vemos en el colegio. Yo no, es que ahora ya yo estoy en una comunidad religiosa. Ah, pero qué bueno. Entonces también encuentro el apoyo por parte de ellos y ha sido pues una experiencia bonita de verdad. Entonces, entiendo que en Colombia no había formación misioneros del Sagrado Corazón, por eso te tuviste que trasladar a República Dominicana. Bueno, digamos, si hay formación, más o menos como es el proceso de formación de nosotros en nuestra congregación. Bueno, hay un acompañamiento vocacional, como en todas las congregaciones, que es cuando el muchacho, el joven, toca las puertas de una congregación, ¿verdad? Así lo mismo en nuestra congregación, los muchachos, o como yo, como todos, tocamos las puertas de la congregación con ese deseo, con esa inquietud vocacional, pero a la vez conocer la comunidad. Entonces, en Colombia, actualmente estamos en la ciudad de Bogotá, en la capital. Ahí tenemos una parroquia madre, por así decirlo, que se llama Santa Margarita María la Coca. Yo sé que al escuchar ustedes el nombre hacen relación con el Sagrado Corazón. Sí. Tenemos otra parroquia que se llama Sagrado Corazón, que ya sí está a las afueras de Bogotá, en Fusagasugá. Y tenemos también nosotros el seminario o la casa de formación, que se encuentra en otra localidad de Bogotá. Eh, Anteriormente funcionaba un teologado ahí. Tú sabes que hubo un momento en que había muchas vocaciones, ¿no? Y se dividían cuando ya pasaban a otra etapa. Entonces, también existe el teologado, pero ya no, digamos que la casa no está funcionando porque ahora el teologado funciona en El Salvador y existe también a las afueras de Bogotá. Entonces, después del proceso del candidato, ingresa lo que es el aspirantado. El aspirantado puede estar entre 6 meses o un año, ¿sí? Digamos que puede variar dependiendo del país, pero por lo general en Colombia el aspirantado es de 6 meses. Es una etapa de conocimiento, ¿verdad? De ir entrando poco a poco en el camino vocacional. Por eso es una etapa, digamos, donde el muchacho, el que ingresa, va conociendo la congregación, va haciendo unos estudios básicos, introductorios,
Es una experiencia donde se tiene contacto con otras congregaciones religiosas, femeninas, masculinas. En Colombia se le llama la Conferencia de Religiosos de Colombia. En República Dominicana se le llama CIFRE, ¿verdad? Que es esa unión entre varias congregaciones. Entonces se hace el aspirantado. Luego del aspirantado, si el muchacho desea, es un aspirantado interno, porque hay congregaciones que tienen aspirantado externo y aspirantado interno. El de acá es interno. Cuando ya pasa el aspirantado, se pasa a lo que es el postulantado. Y el postulantado se hacen los primeros estudios filosóficos, o se estudia con la filosofía, lo que exige el magisterio de la iglesia. Entonces, ya después del postulantado se hace también en Bogotá, o en el caso de los de Colombia, se hace en la Casa de Formación en Bogotá, y se hace en la etapa del prenoviciado. Después de los 2 años o 2 años y medio que se termina la filosofía, se pasa al prenoviciado. En el prenoviciado se termina los estudios filosóficos que esté haciendo el candidato, y después del prenoviciado es donde viene la etapa del noviciado. En nuestra congregación tenemos noviciados en diferentes países, pero por ejemplo, nosotros podemos hacer el noviciado aquí en República Dominicana. Estamos exactamente en la ciudad de Santiago, Los Caballeros, o se puede hacer en Brasil, es decir, hay 2 noviciados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los que venimos a hacer noviciado aquí en República Dominicana empezamos en el mes de agosto, y los que vayan a Brasil empiezan en el mes de enero, que son para los que estamos aquí en Centroamérica, Suramérica, en las islas del Caribe. Hacemos el noviciado en estos 2 lugares. Entonces es una etapa de un año que se exige, ¿no?, en la congregación y a nivel de las constituciones y el derecho canónico de la iglesia, que es la etapa en la que estoy yo actualmente. Después de aquí, esta etapa del noviciado, vendría lo que es la primera profesión religiosa, los primeros votos. Por ejemplo, aquí nosotros ahorita somos 9 novicios de diferentes países. Hay un novicio que es de México, sí, hay novicio, hay uno que es de Guatemala, otro de El Salvador, hay 4 que son de Haití, y hay otro que es de aquí, del país de República Dominicana. Entonces somos 9 novicios, 9 culturas distintas, diferentes países. Y después de esta etapa se pasa a continuar, si no se ha terminado la filosofía, pero casi siempre ya se ha terminado la filosofía, se continúa con la teología. En el caso de nosotros, aquí se pasa al país de El Salvador. En El Salvador está el teologado latinoamericano MSC. Podemos ir todos para allá, ¿verdad? O en el caso mío, o en el caso de un hermano que, por ejemplo, aquí viene de Perú, podemos regresar a nuestro país, o podemos también irnos con el grupo. Es decir, después de aquí, a mí me preguntan, bueno, ¿y tú para dónde vas? ¿Vas para Colombia, para Bogotá, continúas allá, o vas para El Salvador? Y mi respuesta es la voluntad de Dios y la congregación. Si la congregación me dice, no, sigue en Colombia, sigue en Colombia, pero si me dice, no, usted va a seguir en El Salvador, sigue en El Salvador. Entonces ya es lo que Dios en la congregación pida. Entonces viene la etapa de la profesión religiosa. Durante esos años se va terminando la teología, se hace la renovación de los votos mínimo por 3 años, ¿verdad? Y después de ya, desde la renovación de los 3 años, se hace lo que sería la profesión solemne, o los votos perpetuos, como se conoce en algunas consagraciones, ¿verdad? Y posterior a esa profesión perpetua vendrían lo que ya son, la preguntita que me hacías ahorita, los que optaron por el ministerio, lo que serían los ministerios menores, ¿verdad? Del acolitado, del lectorado, y posteriormente el diaconado y el presbiterado. Es como en todo el camino, el proceso de formación que seguimos en nuestra congregación a nivel general. No, pues ahora sí que sí hacen honor a ese nombre de misioneros, ¿no? Van en diferentes países tomando las diferentes etapas de formación.
creo que esa podría ser la intención también, ¿no? Que vayan a misionar al mismo tiempo de continuar su proceso de formación. Sí, es una experiencia muy bonita, porque como te decía, la misión, es decir, lo propio, la esencia nuestra, es vivir esa experiencia del amor del corazón de Jesús. Es decir, yo no puedo decir, cuando ya yo reciba los votos o cuando yo reciba un ministerio es que voy a hacer misión. No, es decir, desde que yo ingreso a la congregación y empiezo a conocer la congregación y cuál es la esencia de ser un MSC, eso se tiene que empezar a vivir desde la formación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a esperar ser misionero para que me manden al África, para que me manden a México, para que me manden a China, a Japón, ¿no? Es decir, la misión se vive desde el corazón y estar en un lugar, en un país diferente, ¿no? Es también empezar a vivir esa misión con la gente, con la cultura, con las formas de vivir la fe, porque claro, no es lo mismo estar de pronto en mi país, o estar lo mismo en México, estar lo mismo en El Salvador, estar lo mismo en Guatemala, eh, viviendo la fe de la iglesia. Entonces son experiencias distintas, tienen un matiz distinto. Entonces, ¿qué es lo característico, lo que nos da la identidad, ¿no? De eso de ser MSC? Que la misión se vive desde el corazón. Es decir, aquí cerca tengo al crucifijo, ¿no? Recordando eso, ¿no? Mirando el corazón del que fue traspasado, yo como MSC también tengo que empezar a vivir eso con la gente. Y ahí está la misión. Entonces, la misión no es tanto el lugar, la misión es el encuentro con el otro. Sí. Oye, bueno, en Cineforo Católico pues somos dos. Ahorita te voy a dejar con Alejandro, que va a ingresar en estos instantes. Él va a realizarte algunas preguntas. Yo regreso con ustedes y ya para hacer el cierre, porque sabemos que allá pues ya casi son las 12 de la noche, ¿no? 11:32, ya debería estar durmiendo, estoy Sí. rompiendo el silencio, pero bueno, bendito sea Dios. Sí, bueno, entonces ahorita te dejo unos segundos con Ale y regreso. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alex, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, agradeciéndote que hayas aceptado esta invitación a pesar de la hora. Sabemos que ya es un poco más tarde para ti y seguramente pues también has tenido un día lleno de actividades y que necesitas descansar, Así es. pero solo dos preguntitas muy breves. Bueno, estabas comentando que también esta congregación tiene presencia en Nicaragua. ¿Cómo viven en un país como Nicaragua la fe, la fe, la fe cristiana católica? Hemos tenido algunos testimonios de personas que viven también en climas de violencia, con problemas de seguridad, entre narcotráfico, entre pandillerismo, pero una situación como la de Nicaragua, en donde hay una franca persecución eh, hacia la autoridad eclesiástica, ahí en donde pues incluso a un obispo le han dictado una sentencia de mínimo 25 años. Y sin embargo ustedes como congregación se mantienen en ese país. ¿Cómo es que se vive esa fe en un clima de adversidad como se está viviendo en Nicaragua? Mira que esa pregunta es muy interesante porque estamos viendo, ¿no? Lo que ha pasado con Monseñor, que está precisamente preso en su propio país, digamos. Y la clave está en lo que yo le decía aquí a nuestra compañera ahorita, la clave está en saber cuál es la identidad y lo propio de ser un MSC, ¿no? Y lo propio de ser un MSC, lo propio de MSC es precisamente vivir esa experiencia del corazón de Jesús en medio de esas situaciones adversas. Es decir, aquí volvemos a esa pregunta o a esa motivación inicial o esa pasión que movió el corazón de nuestro fundador y era precisamente donde está el corazón de Jesús,
está el remedio del mundo, los males del mundo. ¿Y qué vemos en nuestro mundo? Con el contexto que tú me dices, hay guerra, hay injusticia, hay opresión, hay una indiferencia por la religión, por la vivencia de la fe. Entonces, digamos que la manifestación de nosotros como congregación es precisamente seguir viviendo esa experiencia de amor al lado de la persona, acompañando a la persona, no dejar de lado al hermano, al creyente, a la persona con la quien está. Podríamos decir que la vocación del MSC no es tanto el predicar con las palabras, con el discurso. La vocación del MSC es la experiencia que parte de saber que Jesús está ahí presente en medio de nosotros, que nos acompaña. Entonces, es una experiencia que se hace a partir de la presencia, de saber que Dios está caminando con nosotros, con su pueblo. Por ejemplo, en mi país Colombia, digamos, nosotros ahorita estamos en una manera de gobierno que nunca hayamos experimentado, ¿no? Desde el lado de la izquierda, no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestro país. Hasta el momento, digamos, no ha habido un cambio o una ruptura en la continuidad política en el sentido de la transformación del país, en nuestro país Colombia. Pero uno tiene como sus interrogantes en qué va a pasar en Colombia si de pronto empiezan otras maneras de gobierno. ¿Va a llegar alguna dictadura? ¿Va a llegar alguna manera de que nos van a censurar en la fe? Entonces uno se hace todas esas preguntas, ¿verdad? Entonces, al estar en un país como esto, es seguir viviendo la experiencia del amor del corazón de Jesús. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Guatemala, donde yo le comentaba a ella, la compañera ahorita, que fueron martirizados los mártires sacerdotes, 3 sacerdotes de nuestra congregación? Ellos no se pusieron a dar discursos, ellos no se pusieron a discutir con el gobierno ni con el ejército. Ellos que siguieron haciendo lo que tenían que hacer: seguir viviendo, seguir celebrando la Eucaristía, seguir acompañando las comunidades, seguir viviendo los sacramentos. Es decir, el MSC, el religioso, el consagrado, sigue viviendo su misión sin de pronto decir, su profetismo es con la vida. Y es una manera muy bonita de hacer profetismo, es decir, yo sigo viviendo la misión. Es decir, yo no dejo mi identidad porque de pronto me están oprimiendo. Y yo creo que eso es bonito lo que le pasó a Monseñor en Nicaragua, que él, aunque ahorita no puede predicar desde un púlpito, no puede celebrar, su vida misma está haciendo un testimonio. Entonces, ser misionero en un lugar donde te privan a ti de poder participar de la Eucaristía, de poder manifestar la fe, es una experiencia que te lleva a ti a replantear precisamente tu identidad vocacional. A esto siento que me llamó Dios, y de esta manera creo que puedo seguir haciendo profetismo en la iglesia y en el mundo en medio de esas realidades adversas. Sí, y sin embargo, pues vemos que todavía en Latinoamérica hay algunos países en donde pues vivimos una cierta libertad, pero al mismo tiempo una persecución disfrazada, más bien cultural y más cargada hacia el área de las leyes, de los derechos. Me llama la atención que en el escudo de la bandera de República Dominicana hay 3 palabras: Dios, patria y libertad. Supongo que en este país hay una cierta libertad de culto, la cual todavía podemos tener en México, aunque pareciera que cada vez es menos esa libertad para creer y para manifestar la fe. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de México en este aspecto, en esta área? Bueno, se entrecortó un poquito la voz. Esperemos que no se caiga la señal.
La última parte de la pregunta, si me escucha, me la puedes repetir porque se cayó un poquito ahí la voz, no la que se fue muy bien. La última parte de la pregunta. Sí. Sí, preguntaba que, ¿cómo ves tú a México en este aspecto de todavía poder manifestar la fe, pero en donde incluso a través de las leyes o a través de posturas oficiales de nuestro gobierno empieza a haber una cierta limitación, un cierto rechazo hacia la libertad, hacia la expresión libre de la fe cristiana? En ese aspecto, ¿tú cómo ves a México? Bueno, mira, esa ha sido es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, yo le decía aquí ahorita a ella, aquí hay un hermano que es de México, precisamente, y yo he podido conocer mucho de la cultura, de la idiosincrasia, de la religión, de la fe, precisamente en México, gracias a este hermano que está aquí con nosotros, y realmente él es muy, muy apasionado, por así decirlo, de esa expresión propia de México, de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué no ha sido más significativo? O lo que yo resalto, ¿no?, en estos momentos con tu pregunta de México. México sigue siendo un país referente para nosotros, latinoamericanos, ¿verdad? De la expresión de la fe y de la expresión de la fe también de esa espiritualidad mariana, pudiéramos decirlo así, ¿no? Sabemos que la Virgen de Guadalupe, para todos latinoamericanos y no latinoamericanos y en todo el mundo, se convierte en tiene unos fundamentos importantes porque está amarrado a la cultura de un pueblo que también ha tenido que luchar, ¿no? Yo creo que todos los que hemos visto esta película de Sánchez del Río, de la Cristiano, uno intuye, mira un poquito cómo ha sido esa historia también de México, de guerras, ¿no?, de luchas. Pero México es un pueblo, como te decía, se convierte en un referente para la fe, porque el pueblo, a pesar de que sus políticas actuales no estén a favor totalmente de la fe, ¿verdad? Es un pueblo que sigue caminando, es un pueblo que sigue luchando, es un pueblo que todavía sigue diciendo viva Cristo Rey, ¿no? Y Santa María de Guadalupe. Entonces, uno aprende de esta cultura a seguir manifestando su fe. Creo que la experiencia de México también puede iluminar nuestras realidades. Yo le decía ahorita, yo no sé qué va a pasar en mi país si va a haber un cambio de gobierno brusco. Por ejemplo, en mi país, nosotros ya somos un estado laical. Se acabó ese concordato entre la iglesia y Estado y digamos que Colombia es un país laico. Pero todavía se puede manifestar la fe. No obstante, han habido algunos actos en Colombia, por ejemplo, donde se ha quitado los crucifijos de los colegios y todo lo demás. Entonces, pero cuando uno logra ver la realidad de México, por ejemplo, una de las cosas que me ha dicho el hermano mío de aquí, que se llama Rafael, que es de allá de México, él dice, mira, hasta los que no son católicos, el día del 12 de diciembre le honran a Nuestra Señora de Guadalupe, incluso hasta aquel que de pronto lleva una vida, no sé, no una vida como muy coherente, también ese día participa. Entonces, Sí. yo le decía, pero ¿cómo? Por ejemplo, en mi país, Colombia, alguien que no es católico no tiene que ver nada con la Virgen, y con la Virgen menos, porque desprecia mucho a la Virgen. Pero él me decía, no, en México cuando llega esa fiesta, todo el mundo es guadalupano, sea protestante, todo el mundo es guadalupano. Entonces, la figura de María en este país realmente permite que continúen el crecimiento de la fe. Y donde está María, la presencia de la Virgen, está la presencia de Cristo. Claro. Hay un detalle muy particular que pasa en los santuarios marianos, ¿verdad? Y eso creo que es importante para nuestra fe y para nuestra mariología. Donde está María está Cristo. Cuando uno va a un santuario mariano, ¿qué sucede? Hay confesión,
está la Eucaristía, puede tener un acompañamiento espiritual, ¿verdad? Entonces, realmente la Virgen te está llevando al corazón de Cristo, te está llevando al corazón de Jesús. Entonces, para mí México sigue siendo un país que nos referencia en la fe, a pesar de las vicisitudes que pueda pasar a nivel político, a nivel de leyes. Pues eso es un gran aliciente para nosotros los mexicanos, pero al mismo tiempo pues un impulso, una responsabilidad para poder seguir luchando, seguir manteniendo pues este país de pie, para poder seguir viviendo nuestra fe de manera congruente y hacer honor a nuestra historia, ¿no? En donde Santa María de Guadalupe realmente es el principal símbolo de unidad nacional, hablando en una cuestión histórica, en una cuestión teológica, pues nada más y nada menos que la madre de Dios. Y quisiera saber de dónde es tu amigo Rafael, porque pues otro aspecto importante de la historia de México pues es precisamente la cristiana o la época cristera de principios del siglo XX, bueno, 1926 al 29 aprox. Y precisamente pues, nosotros hemos tenido la fortuna, la suerte también y el gran regalo de poder platicar con algunos descendientes directos incluso de cristeros, a lo que pues les invitamos a que también busquen por ahí algunas entrevistas que tenemos con estos familiares descendientes de cristeros. ¿De dónde es tu amigo Rafael, Juan Carlos? Bueno, Mexicano. él es, sí, déjame aquí porque yo casi, el lugar específico creo que se llama Villahermosa. Tabasco. Exactamente, de Tabasco, así es, de Tabasco, exactamente. Él es de allá. Y mira que es una cosa muy bonita porque, digamos, Rafael es como no sé qué expresión podría utilizar, es una expresión viva de su cultura. En nuestra congregación, nosotros tenemos presencia en México también, de hecho. De hecho, nuestra casa de formación, que ahorita no está funcionando como casa de formación, queda cerca me dice Rafael, como a media hora del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nosotros allá. Y Rafael, él, digamos, él es como la expresión de la cultura mexicana. Es decir, él vive su cultura y enseña mucho su cultura. Entonces yo pues, agregándole a la pregunta que usted me hacía ahorita, ¿no? Creo que cuando un mexicano también llega a otra parte, vive su cultura, impregna con su fe, pues eso también ayuda mucho al pueblo creyente. Muy bien. Qué bueno, pues un abrazo también para él. Mi teléfono me marca que tengo ya como 5% de batería, así que a ver si puedo hacer la última pregunta. Antes de acostarse, Juan Carlos, todas las noches, ¿qué es lo que hace? Minutos antes de acostarse, ¿qué hace Juan Carlos? ¿No lo puedes compartir? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Yo casi siempre lo que hago en la noche, bueno, ya nosotros a nivel comunitario hacemos las completas, que es como el último acto comunitario que tenemos, ¿no? Pero aquí yo tengo en mi habitación un pequeño rinconcito que nosotros le llamamos, cada uno en algunas partes le llamamos como nuestro rinconcito de oración. Hago es tener ahí un momento, casi siempre lo hago ya con las luces apagadas. Yo tengo un cirio en mi oración personal, siempre cuando hago mi oración personal o la lección divina, yo siempre tengo que tener un cirio, es decir, como que es el signo que me conecta con la oración, el signo que me conecta como a vivir ese momento de oración. Entonces yo lo que hago siempre es, tengo una imagencita ahí del Sagrado Corazón, hago ese cirio, apago las luces, es decir, apago las luces de mi habitación y me quedo ahí en un momento digamos así, de oración de silencio. No digo nada, es decir, simplemente estoy ahí y es como irme a dormir, decir, me acuesto con esa imagen del corazón de Jesús, de la luz, que sea como esa última imagen que me lleva al descanso nocturno
No son las completas, es como un signo ya de decirle, bueno, ya le entrego mi descanso a Jesús, pero simplemente estoy ahí unos minuticos de silencio con las luces apagadas, algo muy personal que hago y bueno, los que lo vean también ya lo van a aprender o lo van a saber, que nadie lo sabe. Hasta ahora lo digo primera vez así en medio. Gracias por compartirlo. Con mucho gusto. Sí, mira, de hecho estaba buscando en Google y tienes razón. Está muy cerca de la Basílica, su casa de formación de aquí de México. Sí, sí, queda muy cerca, él nos ha hecho quedar muy cerca, de verdad. Mira, Y y tan cerca que no conocíamos la congregación. Ahora sí que Dios sabe por qué y en qué momento nos va encauzando y nos va llevando a ello, ¿no? así es, Y así bueno, es. y creo que pues me comentabas que tenías hermanitas y ya por aquí andan Cristina y Juanita. Mira Ujú. que he compartido el enlace y creo que mi hermana sí están por ahí. Ellas están en Barranquilla, están en Mm, Colombia. Allá, por ejemplo, ahorita en Colombia tienen que ser, acá van a ser las 12, allá van a ser las 11. Y bueno, están despiertas ahí viendo este pequeño compartir que hemos tenido hoy aquí con ustedes. pues qué bueno que te apoyen también en ese aspecto, ¿no? Así es, Y que sigan pidiendo para que, pues si es voluntad de Dios, pues llegues a ser sacerdote, un sacerdote más en la viña de Dios, ¿no? así es. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por estarnos compartiendo más acerca de una congregación nueva para nosotros, de esta devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. También que nos compartas de tu vida. Muchos nos dicen, pero ¿por qué nos preguntan sobre nuestra vocación? No, porque nuestra intención es fomentar vocaciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchos jóvenes dicen, ay, pues yo, ¿cómo voy a ser sacerdote? ¿Cómo voy a ser religiosa? Si no provengo de una familia que sea muy devota. Ajá. Porque creen que los sacerdotes y las religiosas tuvieron la visión desde chiquitos, ¿no? Desde chiquitos ya estaban tocados por Dios y van a ser sacerdotes y religiosos. Y no, estas experiencias nos dan esa oportunidad de ver que no siempre ocurre desde el principio, ¿no? Como en tu caso, que tuviste tu etapa, pues como maestro, ajá, como docente, y que te fue llevando hacia esta etapa de formación y esperemos que también termines como sacerdote si así lo quiere Dios. Así es. Sí, no, yo muy agradecido de verdad con la experiencia de compartir y dar a conocer la congregación y a todas las personas jóvenes que lleguen a ver este video en YouTube cuando ustedes lo compartan, ¿no? Que sientan ese deseo en el corazón de seguir a Jesús, que se animen a vivir la experiencia, a darse esa oportunidad y sobre todo a conocer nuestra congregación que decía, nuestro carisma realmente es una riqueza muy grande de poder vivir en la experiencia del corazón de Jesús en el mundo y comunicarse con nosotros por nuestras redes, por nuestras páginas. Tenemos muchas y seguramente nos pueden contar, pueden hablar con nosotros y empezar a vivir una experiencia de la mano de Jesús y de María. En todas estas redes se encuentran así como misioneros del Sagrado Corazón. Así es, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos misioneros del Sagrado Corazón Colombia, por ejemplo, aquí tenemos nosotros la página que es Noviciado MSC, República Dominicana, y tenemos también la página de misioneros del Sagrado Corazón eh, del Caribe, y de cualquiera de esas páginas, como estamos enlazados, allí podemos remitir a los jóvenes, no importa si está en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en México. Desde allí nosotros nos enlazamos y permitimos que el joven se ponga en contacto con nuestra congregación. Pues gracias de nueva cuenta y nos gustaría que realizaras la oración final para dar gracias a Dios de habernos permitido conocerte, conocer la congregación y pues que todo sea para mayor gloria de Dios.
Bien, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido tener este espacio de compartir vocacional, de conocer también un poco nuestra congregación, Misioneros del Sagrado Corazón. Le damos gracias a Dios porque Él sigue llamándonos a servirle, a amarle. Ponemos en manos de Dios nuestra vida, nuestros proyectos de evangelización que ustedes también tienen por este medio, de seguir dando a conocer el amor de Dios y de seguir dando a conocer todos esos carismas que existen en nuestra iglesia. Y lo hacemos precisamente de las manos de la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y también en la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias. Y pues esperamos que descanses velando. Y pues gracias también, me imagino que le has de haber comunicado a tus superiores. Gracias por haber permitido que esto se llevara a cabo. Con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, aquí estamos siempre para servirles. Y que Dios los bendiga a ustedes y que también tengan un buen descanso. Gracias, igualmente, Carlos. Y saludos hasta República Dominicana y hasta Colombia con tus hermanas. Así es, que estén muy bien. Gracias. Feliz noche para todos, que Dios les bendiga. Gracias. Y bueno, volvemos a agradecerle a Juan Carlos, el que haya estado con nosotros, y también a Cristina, su hermana, a Juanita, también su hermanita, también a José Tiu Pacheco, a Luis Mario Garnica Soria, a Miguel H. Pía, a Nanji Ajera Karina, a Eileen Jiménez y a todas aquellas personas que nos sigan reproduciendo tanto por Facebook. Y mañana, a más tardar a mediodía, tendremos este programa grabado en nuestro canal de YouTube, también para que nos sigan por ese medio. Y recuerden que seguimos invitándolos, si pertenecen a una orden religiosa o tienen algún apostolado y quieren compartirnos lo que están realizando, pues contáctenos y abrimos este espacio miércoles. Este espacio, recuerden, es todo para la mayor gloria de Dios. Y bueno, Ale, no sé si quieras agregar algo más antes de dar la conclusión. Pues solo me disculpo por haberme salido unos momentos, se me descargó el teléfono totalmente, ya no pude despedirme por última vez de Juan Carlos, pero bueno, le mandamos un abrazo muy fuerte. Si todavía nos está escuchando, muchísimas gracias, Juan Carlos, y a toda tu congregación por compartirnos parte de su vida espiritual. Y bueno, pues nada más que pasen muy buenas noches, agradecerles que nos hayan seguido, las personas en vivo o las personas que nos vayan a reproducir posteriormente. Y encomendemos en nuestras oraciones también al bienestar de la familia, de los papás, de los hijos, de los hombres, de las mujeres, de toda la familia, para que podamos encontrar la presencia de Dios ahí, en cada uno de los hogares, donde domine el respeto, la armonía, el entendimiento, la paciencia, y dejar pues de lado estas confrontaciones que a veces imperan en nuestra vida social, ¿no? En donde hay como una guerra muchas veces inducida entre mujeres contra hombres, padres contra hijos, pero que no llevan a nada, sino que es solo la destrucción, ¿no? La destrucción de la persona, la destrucción de la familia.
y así que pues encontremos pues la presencia de Dios en estos ambientes tan íntimos de cada persona como es la familia o el hogar, ¿no? Los que tengamos esa fortuna. Y pues que pasen muy buenas noches y gracias a Dios nuestro Señor, a Aurora y a las personas que pues colaboran de una u otra forma aquí con este canal. Y bueno, vamos a realizar nuestra oración final ya tradicional en Cineforo Católico, que es la oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y ante poder confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y pues los dejamos con el canto que escuchamos al principio. Ale, ¿me apoyas cuál es el nombre del canto? No me lo sé, pero me salgo en un momento. Y bueno, la próxima semana todavía no tenemos confirmado el invitado, pero lo que sí les queremos decir es que a todos los que estén interesados en conocer más acerca de la Sábana Santa, de estos estudios que han hecho, todo un grupo de científicos de manera interdisciplinaria, el próximo 22 de febrero vamos a tener de invitado al licenciado Adolfo Orozco. Él no es licenciado, es el ingeniero, es un ingeniero físico. Adolfo Orozco, que pues es el encargado del Centro Mexicano de Sindonología de la Sábana Santa aquí en México. Él ha sido encargado desde hace muchos años de este instituto, ha realizado estudios sobre la Sábana Santa junto con varios científicos y nos va a estar platicando acerca de estos resultados que ellos han obtenido de este tiempo de investigación. No se lo pueden perder, 22 de marzo, 8:30 de la noche. Y bueno, que Dios los bendiga, los guarde, los cuide, los proteja de todo peligro, mala enfermedad, contagio, a ustedes y a sus seres queridos. Recuerden, somos Cineforo Católico y nuestra intención es toda para Dios y dar a conocer estas órdenes religiosas para que haya mucho más vocaciones. Y el canto se llama Sagrado Corazón de Jesús y en unos instantes salgo de pantalla deseándoles bendecido descanso. Saludos a República Dominicana, Colombia, México y todos los lugares a donde lleguemos. Y que Dios los bendiga. Y los dejo con ese canto unos minutos o unos segundos, porque ya saben que como son con derechos de autor, pues no podemos colocarlo completo, ¿no? Pero esperemos que les sea de utilidad este canto. Más déjenmelo buscar como es el canto que tenemos. Y bueno, ahorita nos van a apoyar a poner el canto final. Y que Dios los bendiga. Y contáctenos si quieren o desean dar a conocer algo. Las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. Y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo.